estar llegando ya hasta cada uno de los lugares en donde ustedes Buenas reporten. tardes a todos, amigos y seguidores Gracias de a todas las Redes. personas. Esta es una transmisión que ustedes van a poder escuchar en Radio Misco, en el grupo de Lala, Locos en Acción Los Ángeles, y a todas las personas seguidores de su servidor, Jonathan Lara. Y hoy estamos muy contentos en realidad de poder platicar con este invitado que tenemos de una talla de lujo, realmente con una trayectoria espectacular que nos va a poder generar mucha información y también apoyo en este tema tan importante de la inversión para el desarrollo. Y déjenme contarles un poco de todo lo que este gran invitado ha generado en su trayectoria. Y es que es un orgulloso originario de Joyabaj, el Quiché, Guatemala. Hoy por hoy, con 57 años, casado, ha sido presidente de Junta Directiva del Banco del Estado de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, ha sido ministro de Economía de la República de Guatemala, secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República de Guatemala, secretario del Estado de Coordinación Ejecutivo de Presidencia de la República de Guatemala, es empresario, comunicador, es fundador, y esto es lo que quiero que le pongamos mucha atención, es fundador de los programas como por ejemplo el programa semanal de televisión y también transmitido vía internet, Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez. También en la política y social, eh, en la PhD en política y social. También tiene un Master Degree en estrategias de planeación con mejoramiento de administración pública y eh, orientación internacional. También tiene un programa de alta gerencia que estuvo tomando, que lo realizó el Instituto del Centro Americano de Administración de Empresas, INCAE, desde Costa Rica. El programa de estudios estratégicos nacionales de Centros de Estudios Estratégicos Nacionales de la Fundación DIG, del Desarrollo de Investigación de la Institución de Guatemala. Estudio de Ingeniería en Sistemas, también da conferencias a nivel internacional, 38 años de experiencia en técnicas de gerencia y juntas directivas. Tiene a bien visitar empresarios, emprendedores, también ayuda a diferentes mesas directivas en todo lo que es la parte gubernamental. Ha estado apoyando a 45 países a nivel mundial. De verdad, si le siguiera leyendo todo lo que ha hecho, nos vamos a pasar acá toda la tarde. Señor Luis Velázquez, de verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por darnos de su tiempo. Sabemos que se mantiene muy ocupado y por eso valoramos mucho el esfuerzo que hace para estar acá con nosotros en esta comunidad. Su micrófono. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para los que van a ver esta entrevista días después. Un saludo a toda Guatemala, a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y otros países donde nos ven. Muchas gracias, apreciado amigo Jonathan Lara, por esta entrevista. Es un gusto compartir aquí con tu audiencia sobre los distintos temas y aquí estamos para servirte y servir a toda la audiencia nacional e internacional. Claro que sí, Luis, y agradecemos mucho el que pueda estar con nosotros porque quién mejor que usted para poder contarnos acerca de este tema tan enriquecedor cuando nosotros lo sabemos manejar y tan difícil para poder implementarlo como la inversión. Y más que nada, Luis, porque la inversión nos lleva al desarrollo, como es el título de este live. Cuéntenos un poco acerca de cómo Luis Velázquez empieza este camino para saber cómo empezar a invertir. Bueno, yo nací en Cuiabá, Quiché, Jonathan, y tu audiencia. Soy la quinta generación de emprendedores y empresarios. Mi tatarabuelo materno llegó en 1841 a esta región y desde pequeños nos inculcaron el valor del emprendimiento y la empresarialidad. Y luego ya en la juventud tuve la oportunidad de trabajar en distintas áreas y empecé una carrera profesional a la temprana edad de 17 años, siendo banquero a los 17 años en el área de tecnología y luego llegué a visualizar, fundé una empresa en Estados Unidos, 5 más en Guatemala y ahora con mi familia
tenemos el programa de televisión Inversión y Desarrollo desde hace más de 12 años con 635 programas al aire, los cuales la gente puede encontrar en la página www.inversionydesarrollo.net y en YouTube Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez. Pero, ¿qué nos llevó a pensar en esta situación? El haber nacido en Cuiabá es una oportunidad privilegiada que le damos muchísimo gracias a Dios, porque nos permitió conocer el país desde otra dimensión, el mundo desde otra dimensión, y para ponerlo en resumen, nos llevó a concientizarnos que la inversión es lo que necesita una sociedad, una familia y un país, y por supuesto las personas, para salir adelante, porque esto crea empleos, genera oportunidades, y hemos visto la ruta que han seguido los países desarrollados que son miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Así que la inversión, podemos decir que es como el oxígeno que llega a un país para crear el desarrollo. Una persona que tiene un empleo es una persona libre, es una persona que puede elegir cómo vivir, que puede tener libertad y que puede desarrollar y sacar adelante a su familia sin depender del Estado a que le dé un programa social. La mejor política social que debe haber en un país es la política de crear empleos. Y por eso decidimos adoptar el nombre de Inversión y Desarrollo para nuestro programa de televisión, donde tenemos ya 635 programas al aire que los transmitimos en 45 países y que están en el mundo porque están en la internet y en el YouTube. Y hemos entrevistado a mujeres emprendedoras, a jóvenes, a gente de la tercera edad, a pueblos indígenas. Hemos entrevistado a gente que casi no sabe leer y escribir, pero son comerciantes y orgullosamente guatemaltecos, gente de comunidades. Hemos ido a grabar programas de inversión y desarrollo a Canadá, a Panamá. Esos son programas presenciales que hemos ido a grabar y por supuesto que hemos entrevistado a personas en muchos países. Así que esa idea de la inversión y desarrollo fue, en resumen, ver la ruta que siguen los países. Y hoy más que nunca, ante el coronavirus y esta crisis que tenemos, la inversión tiene prioridad número 1 para sacar adelante a nuestros países y generar el desarrollo. Claro que sí, Luis, y es importante que mencione usted acerca de esto, cómo es importante que esta mentalidad o esta ideología de la inversión esté enfocada no solo en un país, sino también en una familia, en las personas y sobre todo en las personas que quieren emprender, porque Luis, no sé qué piense usted acerca de este concepto, pero normalmente escuchamos a personas diciéndole a otras personas, no te gastes tu dinerito, mejor ahorralo o mejor guardalo, porque o sea, si lo invertís, lo arriesgas y lo perdés. Y esa es la mentalidad que lastimosamente tienen muchos. Bueno, el ahorro es bueno, es importante ahorrar y a los niños en su momento nos inculcaron que había que ahorrar porque hay que prever para mañana. Jóvenes también nos invitaron a ahorrar y yo quiero invitar a los niños, a los jóvenes y a los adultos que nos ven a que ahorren. Ese es un hábito sano. Sin embargo, tenemos que dar un paso más allá porque el espíritu emprendedor que todos llevamos dentro nos lleva a pensar ideas, nos lleva a pensar en proyectos, nos lleva a generar una serie de inquietudes para emprender. El emprendimiento prácticamente es una aventura, pero hay diferencia entre emprender y una aventura a tirarse sin paracaídas a una aventura de emprendimiento con un plan estratégico, con una idea del proyecto, una idea del producto, del mercadeo, de los costos, de los gastos, etcétera.
En ese sentido, yo invito a las personas que saquen hoy, más que nunca, ese espíritu emprendedor, que le echemos ganas y que este es el momento adecuado de poner en práctica sus ideas. ¿Cómo? Plasmándolas en un papel, a través de un plan. Dependiendo de tan complejo que sea el proyecto o tan sencillo, podemos plasmar el plan en una página o, por supuesto, si es algo más grande, en 2 páginas o en 10 páginas. Pero no temamos, tenemos que dar ese paso hacia adelante, porque la comodidad del ahorro muchas veces frena nuestras capacidades y nuestras oportunidades. Así que hay que ahorrar, porque hay que ser previsor, pero también hay que ahorrar para emprender. Hay que ahorrar para hacer tu propio negocio. Hay que ahorrar para que pongas en práctica tus ideas, involucres a tu familia, a tus socios y por supuesto que hay que asesorarse de gente que sabe de la administración. Tú, Jonathan, eres un coach, por ejemplo, ¿sí? Así es. Das el seguimiento, el acompañamiento hacia la gente que está en sus negocios, que se tiene que capacitar. Pero los países que fomentan el espíritu emprendedor y el emprendimiento lo deben hacer desde temprana edad, desde la niñez, desde la juventud. Yo fui presidente de empresarios juveniles de Guatemala, hoy Junior Achievement a nivel mundial, que existe en Estados Unidos, donde a los niños de primero primaria, desde 7 años, se les empieza a cambiar el chip de la comodidad por el chip del emprendimiento, por el chip de la empresarialidad. Así que el emprendimiento es de por vida, Jonathan. El emprendimiento y la empresarialidad es ese espíritu de mejorar. Un buen negocio, como nos dijo un amigo, es aquel que beneficia a la sociedad. Así que los emprendedores y los empresarios somos gente que aspiramos, por supuesto, a tener una rentabilidad, a generar ingresos, pero también aspiramos a crear empleos, a generar las oportunidades. Aspiramos a que haya una sociedad mejor. Hoy a todos nos gusta tener un teléfono celular inteligente, pero que para que exista este teléfono tuvo que haber un emprendedor que decidió crear los programas, las aplicaciones, que decidió crear el teléfono, decidió crear las comunicaciones. Hoy estamos haciendo esta entrevista en Zoom. ¿Pero qué es Zoom? Es una plataforma tecnológica virtual de la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero tuvo que haber un emprendedor, un empresario que arriesgó sus ahorros, que arriesgó su presente y su futuro. Así que, amigos, yo los invito a emprender y a crear sus empresas. Y hay que soñar en grande. Hay que pensar en grande. Hay que visualizar lo más lejos posible. Por supuesto, con los pies sobre la tierra, porque los sueños se tienen que convertir en realidad a través de las acciones. Claro que sí, Luis, de verdad que es muy interesante escucharle decir todo esto porque realmente es lo que desde la calidad de coach de gestión empresarial nosotros intentamos apoyar y también como usted decía, el inculcar, el poder cambiar ese chip, el poder trasladar la información que las personas han adquirido en muchas ocasiones con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de no se puede. Yo tuve la oportunidad y yo creo que usted mejor que nadie nos puede comentar acerca de esto. Yo tuve la oportunidad de salir en algunas ocasiones de Guatemala a darle charlas a personas que eran universitarios y siempre escuchaba a los jóvenes decirme, es que usted porque de plano en su país hay más oportunidades que aquí. Y cuando llegaba a las universidades de Guatemala me decían, es que Lick, aquí no hay oportunidades, ¿verdad? Entonces, el escuchar que todas las personas, incluso jóvenes que son en quienes nosotros depositamos el futuro de un país, estén pensando de que no hay oportunidades, como usted bien lo decía, cuando realmente lo que se debe hacer es pensar en grande y pensar en que una compañía puede llegar a generar esa trascendencia y dejar un legado, incluso familiar, como usted lo mencionaba, y qué importante y también debe de ser como un milagro hecho realidad el que nosotros podamos generar una compañía
que le sirva a nuestra familia primaria y que todavía le dejemos un legado a las familias que vienen después de nosotros, ¿verdad, Luis? Correcto, Jonathan. El no se puede no existe. Hay que borrar el no se puede de ese diccionario virtual que nosotros tenemos acá. No existe. Ese vocabulario hay que quitarlo. Por ejemplo, hace 2 semanas hablaba con un amigo que es empresario, genera unos 500 puestos de trabajo, tendrá unos sus 55 años y me decía, Luis, yo tengo una carrera de más de 30 años y estoy pensando cómo me voy a jubilar. ¿Cómo me mirás cuando yo esté jubilado y retirado? Me decía. ¿Y cómo te mirás cuando estés jubilado y retirado? Entonces le digo, mira, primero, no sé lo que me estás preguntando, porque en mi diccionario no existe la palabra jubilación. En mi diccionario no existe la palabra retiro. Yo me visualizo muchísimos años más adelante emprendiendo, viendo negocios, ayudando a los demás, porque eso es lo que hacemos los empresarios. Aparte son los mercenarios, aparte son los mercantilistas, que no les importa la forma antiética de hacer dinero, no les importan los valores, pero a los verdaderos emprendedores y empresarios, por supuesto que nos importa la gente, nos importan los valores. Tenemos que hacer negocios con respeto, con responsabilidad, con honestidad, llevando un beneficio, un producto o un servicio de calidad. Así que el no se puede, Jonathan, no existe. Como diríamos en la robótica, palabra no encontrada. Así de sencillo, ¿verdad? Retiro, palabra no encontrada. Jubilación, palabra no encontrada. Yo puedo dar fe con humildad de que haber nacido en un municipio donde no teníamos carretera asfaltada, sí teníamos energía. Eso sí es importante. Reconocer que el municipio de Joyabaj se desarrollaba más que otros porque teníamos acceso a energía. Pero hoy vemos que hay gente que le paga a alguna organización internacional y bloquean las hidroeléctricas, bloquean el desarrollo de la energía. Eso no puede ser. El que se oponga a la energía está condenando a las generaciones actuales o futuras. Pero regresando al punto, Jonathan, el no se puede, siempre sí se puede. Y hoy más que nunca, en esta crisis, tenemos que hacer nosotros una visualización, tenemos que hacer una lluvia de ideas, apuntarla y decir, sí vamos a encontrar los recursos. El maná del cielo en una carroza de oro que venga echando llamas y que vaya a aterrizar así y nos va a traer los lingotes de oro, nunca la vamos a ver, a saber. Pero lo que sí sé es que cuando uno dedica muchas horas de su tranquilidad para estar trabajando un fin de semana, una noche, y decir, me propongo que voy a estructurar un proyecto. No tengo los recursos suficientes, pero voy a encontrar un socio. No tengo el mercado necesario todavía porque no lo conozco. Pues ahora está la internet. Ahora hay muchísimas herramientas para poder emprender y para poder hacer sus proyectos de empresarialidad, Jonathan. Así que yo animo a todos los que nos están viendo y escuchando, porque sé que nos van a escuchar por la radio, tú vas a hacer un anuncio más adelante, de que emprendamos. ¿Cuándo es el momento? Hoy. ¿Cuándo es el momento para construir el futuro? Hoy. El futuro está empezando en este preciso momento. El futuro no es mañana. Lo que vas a ver mañana es lo que tú hiciste hoy. Entonces, hoy se empieza a construir tu futuro con el emprendimiento de la empresarialidad. Claro que sí, Luis. Y acá hay algo que me llama mucho la atención de lo que usted decía. Nosotros, bueno, yo tengo dentro de alguno de los programas una insignia en la que nosotros le decimos a las personas, si tú no sabes, no conoces, no tienes o no puedes, con mucho gusto te podemos ayudar. Pero si no quieres, como dicen por ahí sí que ni tu mami te puede ayudar, porque si no quieres, nadie más puede hacer algo por ti. Y realmente en ocasiones
yo considero, Luis, que todas esas excusas de no tengo dinero, tengo que ahorrar esto porque es lo único que tengo, no hay oportunidades y todo esto es como ciertas excusas que nosotros mismos acuñamos como verdades falsas, ¿verdad? Para no exigirnos un poco más y salir de esa zona de acomodamiento, porque eso es algo que también nos pasa en algunas ocasiones o le pasa a la mayoría, ¿no? Que lo que no queremos es darnos ese esfuerzo para poder generar y preferimos quedarnos en un área cómoda, porque eso de la zona de confort es un tema que podría entrar en mucha discusión, ¿no, Luis? Pero se quedan en la zona cómoda y empezamos a generar ese tipo de excusas para no exigirnos un poco más e ir a buscar lo que usted mencionaba, el poder pensar en grande, el poder intentar, el considerar, no existe esta palabra del retiro, no existe esta palabra del no puedo, ¿no? Bueno, las barreras nosotros las creamos, Jonathan. La barrera más grande que tiene el ser humano es el mismo, es su mente, porque se bloquea. Hay gente que llama a un lugar telefónicamente y dice, buenas tardes, quisiera saber si no tienen tal y tal cosa. Evitemos el no. El no lo tenemos que sacar también del diccionario. Cuando nos digan no, digamos código no encontrado, ¿sí? Porque la gente tiende a responder con lo más fácil. ¿Verdad que aquí ya van a cerrar? ¿Y qué le dicen cuando uno va a una tienda? Sí, ya vamos a cerrar. Pero la pregunta debería de ser, ok, yo vengo aquí a comprar y le agradeceré que me atienda. Esa es la petición, pero si le dices, ¿verdad que usted ya va a cerrar? La respuesta más cómoda es sí, ya vamos a cerrar. ¿Verdad que ya no tiene suficiente? No, ya no tengo. ¿Verdad que usted aquí no le presta a la gente que no tiene récord crediticio? No, no le prestamos. Entonces, ese reto mental, Jonathan, porque si nosotros pensamos, no voy a conseguir clientes, no voy a conseguir capital, no voy a poder hacer la producción, no esto, entonces definitivamente no lo vas a poder hacer. Pero si tú tienes mentalmente ya el chip y donde te programas y dices, sí, yo voy a conseguir a los clientes, sí, yo voy a conseguir a los socios, sí, yo voy a conseguir al mercado, sí, yo voy a poder hacer la producción, yo voy a hacer el mercadeo, yo voy a hacer las ventas. Eso no quiere decir también, aquí estoy usando el no a propósito, que todo va a salir perfecto. Seguramente algunas cosas las vamos a tener que ir afinando en el camino, porque tampoco es que porque yo piense que voy a conseguir socios para un negocio, hoy mismo voy a tener $1 millón o 100 millones de dólares. No va a pasar, pero hay que ir e ir e ir. Y para todo hay que tener voluntad. Einstein decía, hay algo más poderoso que la energía, hay algo más poderoso que la electricidad, hay algo más poderoso que la bomba atómica. Y ese algo más poderoso se llama voluntad. Entonces, cuando tú tienes la voluntad de arrancar tu primer proyecto, de sacar adelante tu segunda empresa, de emprender por esa idea que siempre has tenido, seguramente venciendo a tu mente, ahí ya venciste los obstáculos mentales que tenías para poder iniciar tu negocio. ¿Cuántas veces me pasó, por ejemplo, cuando empecé una industria formal aquí en Guatemala, trabajando a las 2 de la mañana y había gente que me decía, no vas a poder tener la calidad de los productos de Estados Unidos? Por supuesto que sí los voy a llegar a tener. Otros me decían, es que no vas a poder encontrar el capital que necesitas para conseguir la maquinaria que necesitas así rápidamente. En el año 89, 90, yo necesitaba una máquina que en Estados Unidos valía $150,000 para la planta. Yo no tenía ese capital. ¿Qué hice? Llamé a unos amigos que estaban en Luisiana. Ellos me contactaron con otros amigos que estaban en México y encontré una máquina que me la vendían al 10% de lo que valía en Estados Unidos. La conseguí en $15,000 en México. ¿Qué hice? Le pedí a mi primo que me acompañara. Nos fuimos en un pick-up.
Salimos a la 1 de la mañana de Escuintla, llegamos al día siguiente a la Ciudad de México, en el Distrito Federal, a las 2 de la mañana. Y nosotros personalmente tuvimos que ir a traer la máquina. Y finalmente, después de 3 días, la máquina estaba en Guatemala. Tal vez nunca hubiéramos conseguido esos $150,000 en ese momento para el capital que necesitábamos. Pero como dice otro dicho, preguntando se llega a Roma. Así que hay que tocar las puertas. Y hoy que existe el correo electrónico, que existe el Facebook, que existe la Internet, que existe el YouTube, pues nosotros tenemos recursos invaluables ahí para cualquier tipo de proyecto o negocio que nosotros tengamos, Jonathan. Claro que sí, y eso de preguntando se llega a Roma es como los dichos tan importantes que están en el libro sagrado que se conoce como la Biblia, ¿no? Tocad y se os abrirá y buscad y encontrarás. Entonces, acá es en donde nosotros debemos de empezar a pensar que todo se da a raíz de, como bien mencionaba Luis, la voluntad y también anudado a eso la actitud con la que enfrentemos las situaciones. Yo considero que dentro de lo que nosotros vamos a hacer, la actitud es una pieza fundamental. La actitud es una llave de oportunidades siempre y cuando nosotros querramos enfocarla y encaminarla en que es la actitud correcta. No importa si alguien dice, bueno, eso es una mala actitud porque se impuso a una persona que tenía más jerarquía. Cuando se está buscando hacer algo, y como bien decía usted, Luis, también, y que considero es algo muy importante, cuando se está buscando el trabajar para conseguir el beneficio para una comunidad, lo importante es que nosotros nos armemos de valor para continuar con esa meta o con esa visión. Sí, la actitud es muy importante. Yo te diría que la actitud para desarrollar un negocio representa el 80%. La aptitud, o sea, los conocimientos son muy importantes, pero la aptitud se puede conseguir a través de la capacitación. La aptitud se puede conseguir a través de la asesoría. La aptitud la puedes conseguir a través de un técnico, a través de una carrera universitaria, a través de recibir capacitaciones en línea, carreras en línea, por ejemplo, como ahora se pueden hacer. Hay tutoriales, así que no te preocupes. La aptitud, los conocimientos, las destrezas las vas a poder ir adquiriendo con el tiempo. Claro, ideal que puedas aprender todo el día de hoy, pero eso no suele suceder así. Ahora, querer es poder, dice otro dicho popular. Si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. O como decía el gran Walt Disney, si lo puedo soñar, lo puedo lograr. Pero si tú sueñas algo, tienes que quererlo, tienes que tener esa verdadera pasión, ese amor de querer sacar adelante tu proyecto, el amor por tus ideas, el amor por el servir. Un producto que está creado en una empresa, un servicio que genere en una empresa, es porque tú lo haces con un verdadero amor de sacar adelante ese proyecto, pero con un verdadero amor de servir, de ser útil, porque los negocios tienen que ser dentro de un marco de la ética, de los valores. Así que la actitud es un paso muy adelante. Y como dicen los chinos, para recorrer el mundo, lo que se necesita es dar el primer paso. Así que mejora tu actitud desde hoy. Hay muchísima lectura en las redes sociales, en la internet sobre la actitud, pero pongámoslo de una forma sencilla. Es el deseo de corazón, con vehemencia, de que tú tienes de sacar adelante tu proyecto de emprendimiento. Es esa vocación, esas ganas que le estás poniendo y esa verdadera pasión por sacar adelante tu empresa o tu emprendimiento. Así que levantémonos todos los días con el pie derecho, con la mejor actitud, dándole gracias a Dios y decir, hoy va a ser un día con espíritu de vencedores. Lo que yo me proponga, lo voy a sacar adelante. Y cuando te estés acostando todos los días, después de 14 horas de esfuerzo, inclusive a veces sábado o domingo, porque un emprendimiento o una empresa
conlleva ese sacrificio, también tenemos que tener esa actitud del deber cumplido, de haberle dado a cada día su justa dimensión y decir, Dios mío, gracias, fue un día muy fuerte, fue un día muy intenso, pero me siento satisfecho de haber servido a través de mi empresa. Esa es la actitud que tenemos que tener todos los días. Pero hoy, ante la crisis que estamos viviendo, ante la pandemia, ante todo lo que le preocupa a mucha gente, yo los invito a que tengan la actitud de perder el miedo, que tengan la actitud de decir, hoy estamos más fortalecidos que ayer y mañana vamos a estar más fortalecidos que hoy. Esa es la actitud positiva que tenemos que tener siempre. Claro, licenciado Luis, y me llama mucho la atención lo que nos acaba de mencionar con esto de la actitud de perder el miedo. En uno de los programas anteriores platicábamos con otro de los profesionales invitados que es interesante ver cómo en ocasiones hay más vergüenza que necesidad, al punto que las personas tienen una oportunidad de hacer un emprendimiento a raíz de una oportunidad que se les dio y no lo quieren hacer porque ¿qué va a decir la gente o qué va a decir la familia, los vecinos, de que el licenciado o de que el arquitecto o que el ingeniero andan, por ejemplo, repartiendo volantes porque están vendiendo tamales o porque la esposa se puso a hacer chuchitos que le quedan deliciosos y que se los van a comprar? O sea, pero es esta situación. En ocasiones hay más vergüenza que necesidad. Con esta situación que nosotros estamos viviendo de la pandemia, hay muchas personas que simple y sencillamente se quitaron la etiqueta de profesionales y empezaron a buscar un emprendimiento. Algunos vendiendo mascarillas, guantes, sanitizer, gel, alcohol, diferentes de estas situaciones que son de primera necesidad, por así decirlo, y otros que empezaron a cocinar o que empezaron a hacer diferentes tipos de trabajo sin el título al que estaban acostumbrados, porque simple y sencillamente la empresa para la que trabajaban con ese título ya no fue más. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esto y que las personas se den la oportunidad, más que el riesgo a correr, que se den la oportunidad en ocasiones de buscar una opción que les genere, pero que también, en la que también se sientan cómodos, porque ahí hay muchos sueños frustrados que hoy en día se están convirtiendo en emprendimiento, ¿verdad, Luis? Jonathan, vergüenza es robar. Vergüenza es hacer un negocio al margen de la ley. Vergüenza es aprovecharse de las demás personas. Vergüenza es quedarse uno de brazos cruzados y no hacer lo que tienes que hacer. El trabajo dignifica al hombre. No importa la posición en que estés, no importa tu proyecto que estés haciendo, siempre y cuando sea correcto, que sea en ley y que sea para crear un producto o un servicio para el ser humano. Esa labor es encomiable, es reconocida. Mis respetos, mis felicitaciones. Hoy ante la crisis tenemos que dejar atrás esa vergüenza. Quitemos esa vergüenza también del diccionario virtual. Eso sí, hagamos negocios correctos, porque el dinero fácil no es bueno. El camino fácil no es bueno. El dinero fácil es peligroso. El camino fácil es peligroso. Pero una persona que hoy se pone a hacer pasteles, se pone a hacer tostadas, se pone a vender tacos, vende mascarillas, vende gel, vende todo ese tipo de cosas, mis respetos. Es una persona que está luchando para salir adelante, hace su página, un fanpage en el Facebook, o crea un Twitter, o un grupo de WhatsApp, o una página de internet. Felicitaciones. Ahí hay un emprendimiento tal vez por necesidad, porque tienen que salir adelante. Pero hoy vemos profesionales, y ya lo veíamos antes de la crisis también, con la necesidad de empleo. Ingenieros, licenciados, que sacan su tarea normal de 8 o 9 horas en una empresa y luego tienen un carro para hacer un transporte en Uber.
para dar esos servicios o ponen una empresa de distintos servicios, de limpieza o de entrega o de lo que sea. Así que hoy tenemos que salir adelante y no nos sintamos avergonzados por un trabajo que sea correcto, por un trabajo que esté dentro de la ley y por un trabajo que va a ayudar a llevar un sustento a la familia y que nos va a ayudar a poder sobrepasar esta crisis. Conozco casos de casos, Jonathan. Por ejemplo, hay una persona que tiene ya alrededor de 12 restaurantes de tacos acá en Guatemala, bien establecidos. ¿Y cómo empezó? Porque necesitaba ingresos con su familia y empezó con una carreta, así literalmente con una carreta. Después tuvo un camioncito, después ya tuvo un área mejor y después montó su primer restaurante y él personalmente con su esposa hacían los tacos. Pues hoy ya tienen 12 restaurantes de tacos. Así que así empiezan las cosas. Conocemos cantidad de gente que empezó haciendo helados, esos de paleta, en su casa, comprando las frutas. Después ya no les alcanza el refrigerador de su casa. Ya compran un congelador más grande y después ya no alcanza el congelador. Entonces ahora tienen un cuarto y en ese cuarto ya tienen 5 congeladores y después compran algunas máquinas para eso. Así que, amigos, el mejor momento para emprender es en época de crisis. Eso sí, hay que buscar, ratifico, los negocios correctos, los negocios en ley, porque un buen emprendedor y un empresario no está buscando hacer dinero fácil, ni está buscando hacer algo indebido. Siempre vamos a hacer lo que sea correcto en el margen, en el marco de los valores, para que siempre nos sintamos dignos del trabajo que estamos haciendo. Y todo trabajo correcto, en ley, y que sirve a los demás, mis respetos. No importa en qué sector sea. Claro que sí, Luis. Y ahora me llama mucho la atención con respecto a lo que nos comentaba de cómo las personas inician con algo tan pequeño como, por ejemplo, este empresario hoy tiene 12 puestos o restaurantes de tacos y empezó con una carreta. ¿Cuándo o en qué momento nosotros empezamos a formular ese negocio que va a crecer? Porque si bien es cierto, Luis, hay muchas empresas también que si a mucho les alcanza, se mantienen. Algunos solo se mantienen. ¿Cómo es que nosotros podemos llevar esa transición de tener un negocio que nos da para comer, por así decirlo, a tener una empresa que está en crecimiento constante y que se puede convertir en una multiplataforma con diferentes puntos de distribución o incluso en una transnacional? Sí, siempre tenemos que pensar, Jonathan, con un nivel de excelencia. Siempre tenemos que ser ambiciosos sanamente en el buen sentido de la palabra. Los empresarios correctos no nos estamos imaginando que vamos a llenar bóvedas con miles de millones de quetzales o de dólares para tenerlos ahí guardado y lucirlos. No estamos pensando en eso. Lo que estamos pensando es en crear productos y servicios que ayuden a una sociedad a que sea mejor, en crear decenas, cientos o miles de empleos para ayudar a la gente. Entonces, pensando en grande, definitivamente nosotros tenemos que decir, vamos a sacar adelante lo primero, lo primero. Por ejemplo, conozco a un señor exitoso que él empezó como visitador médico. En un principio me dice, tuve que ir a prestar para comprar el vehículo. Yo no tenía vehículo. Hablo de hace 30 años de esta persona, tal vez un poco más. Sacó un vehículo a plazos y empezó a trabajar de visitador médico. Pero su turno era de 8 horas, normal. Él trabajaba 12 y hasta 14 horas. Inclusive visitaba a médicos los días sábados a veces. Les llevaba sus muestras médicas y fue avanzando y demostró que era un buen visitador. Luego subió a supervisor de visitadores y dijo, yo aquí topo,
pero entonces voy a pensar en crear una droguería, aunque sea pequeña, y a conseguir distribuciones de medicamentos. Consiguió esas distribuciones y empezó a distribuir medicamentos de distintos laboratorios nacionales e internacionales. Pero le fue bien y después involucró a su familia. Y después dijo, voy a comprar un terreno. Y después dijo, voy a pensar en una planta en grande, una industria farmacéutica. Y la empezó construyendo por fases y por fases. Pero esta persona siempre dijo que quería contribuir a que en Guatemala existieran más productos para curar a la gente, para mejorar la salud. Y por eso se dedicó a la fabricación de medicamentos genéricos. Entonces, para ponerlo de una forma sencilla, miremos qué pasa en el campo. Cuando hay productores de granos básicos que solo piensan en su comida, ahí se quedan. Si la cosecha hoy no fue buena porque no llovió o porque hubo mucha lluvia, pierden su cosecha y se quedan sin qué comer. Pero cuando el productor ya no piensa como campesino, sino piensa como un productor, entonces él piensa, voy a producir para mi comida, pero también voy a producir para vender. Y así es como vamos avanzando. Así que siempre piensen en grande. Ahí tenemos muchísimos casos de historia. McDonald's, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, cómo empezó Ford, cómo empieza Bill Gates. Hay tanta literatura en las redes, en YouTube. Hay libros gratis que están en PDF, no tienes que gastar para comprarlos. Entonces, creo que lo más importante, Jonathan, es pensar en grande y en una mentalidad de excedencia, más y más y más. Y ese lema de la mejora continua, que eso le ha ayudado mucho a Japón para ser la economía que hoy es, la tercera economía del mundo. Y decir, ese lema de nuestra mejora continua. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y una empresa, para que sea sana, tiene que estar creciendo todos los años. Claro, y es interesante esto de que hay que buscar la mejora continua y el estar creciendo. Para poder realizar esto, licenciado, debemos también tomar en cuenta de que nos debemos de someter a una revisión periódica. Y esta es otra situación que en ocasiones a algunas personas y más a emprendedores que están iniciando no les gusta. De hecho, algunos dicen que hicieron su emprendimiento para que no los estuvieran controlando o para que nadie les dijera nada. Y realmente esta situación de la mejora continua también tiene de forma intrínseca la revisión, el constante análisis de cómo estamos haciendo las cosas para buscar encontrar realmente esa mejora continua. Bueno, la calidad es sumamente importante, pero la calidad la ves en un producto, la calidad la ves en un servicio, la calidad la ves en una empresa, pero la calidad realmente de fondo es la calidad en la persona, la calidad del emprendedor, la calidad del emprendimiento, la calidad del empresario. Entonces, un empresario visionario es como aquel que está afilando la sierra todo el tiempo para cortar un árbol. Si tú tienes una sierra bien afilada, ¿qué va a pasar cuando cortas un árbol? Lo cortas rápido. Si tienes una sierra que no tiene suficiente filo, no va a cortar el árbol. Entonces, la calidad que tenemos que tener es prepararnos todos los días, capacitarnos permanentemente, leer permanentemente, viajar. Claro, en este momento no se puede, pero podemos hacer viajes virtuales. Y cuando ya podamos viajar físicamente, hay que viajar y hay que conocer. Pero esa mejora continua, todos los días, del producto que tú haces, de los alimentos que tú haces, de los productos industriales, de los productos en el campo, de los servicios que tú estás dando, siempre tenemos que tener un área mental de innovación y
y de creatividad y de mejora continua. Todo se puede mejorar, los productos y los servicios. Todo se puede innovar y definitivamente la innovación y la creatividad juegan un papel muy importante hoy en el mundo empresarial. Pero primero tenemos que ser nosotros creativos e innovadores con nosotros mismos, Jonathan. Nosotros lo vimos y te pongo un ejemplo. Una de las empresas que tenemos es Consultoría Internacional Consuinter. Empezamos el 1 de agosto de 1993, dando servicios de tecnología de la información, de comunicaciones, de automatización industrial y control de procesos. Pero nosotros ya sabíamos de planificación estratégica, ya sabíamos de finanzas y de administración, pero no iniciamos con eso. Y luego nos dimos cuenta que teníamos que crecer. Y entonces dijimos, vamos a abrir el área de estrategia, planificación. Y después dijimos, tenemos que entrar al área de finanzas. Y entonces entramos al área financiera de forma integral, al área administrativa. Y dijimos, tenemos que abarcar el área de mercadeo, el área de ventas, el área de atención al servicio al cliente, a los famosos call centers. Y así nos fuimos diversificando. Después dijimos, tenemos que apoyar proyectos nuevos de inversión. Estamos hablando de proyectos grandes, muy grandes, de cientos de millones, para darles la dirección y el acompañamiento, el coaching de lo que tú haces. Y así es que vamos avanzando. Después dijimos, tenemos que promover la inversión y desarrollo. Así fue como fundamos nuestro programa de inversión y desarrollo. Y al día de hoy, ¿quién lo iba a pensar? Pero ya tenemos 635 programas al aire. Ya después de 12 años, que tengamos esos programas, pues nos hace sentir muy útiles porque estamos llevando el conocimiento a más gente que así lo quiere ver. Pero dijimos después, necesitamos una asociación para promover el emprendimiento y la empresarialidad en los jóvenes, en la niñez, en la gente adulta que quiere iniciar sus proyectos. Así que tenemos que pensar en esa mentalidad en grande. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que las computadoras, Jonathan, iban a volverse casi un producto de primera necesidad? Y hay estudios que dicen que hoy la gente, cuando va a algún lugar, puede ser que olvide una botella de agua, pero su celular no lo va a olvidar, porque su celular es como la computadora móvil que tiene. Prácticamente hoy con este celular tú puedes hacer todo lo que necesitas. Entonces a lo que voy es que siempre hay que pensar en grande, siempre hay que pensar en crecer, crecer, crecer. La inflación, por lo menos en Guatemala, está en 3% promedio aproximadamente. O sea que en nuestras empresas tenemos que pensar en crecer por lo menos un 10% anual. Ojalá puedas crecer un 15%, ojalá puedas crecer un 20%, porque hay negocios que sí lo dan, pero no podemos conformarnos con crecer un 1%, con crecer un 2%, y mucho menos en no crecer. Así que hay que tener meta siempre de crecer, crecer y crecer. Claro que sí, muchas gracias, licenciado Luis. Vamos a saludar acá a algunas de las personas que están conectadas y que nos están haciendo llegar sus interacciones de saludos y de likes o corazoncitos a Rigoberto Cle, Rafael Oscal, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala acá en los Estados Unidos, a Marvin Rolando González, al señor Miguel Urquiza, que siempre nos está saludando desde Chicago, Illinois. Dice, excelente programa, excelentes temas, Dios les bendiga. Al señor Tuar Castro. Bendiciones a todos, aprovechando el tema de emprendimiento, les invito a seguir. Dejó acá su página también. Ani Fuentes, una guatemalteca también que ha estado triunfando acá en los Estados Unidos. Westman Anderle Pérez González. Saludos, Lick Velázquez. Hay una pregunta acá de Miguel Urquiza y dice él, ¿cuál es la actitud de Luis Velázquez en estos tiempos de cambio hacia hacia una nueva década? Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado. Un saludo a los distintos estados de la Unión Americana en Estados Unidos, nuestros hermanos migrantes y a la gente en Guatemala. ¿Cuál es la actitud?
¿Cuál La es la actitud, actitud de Luis Velázquez en tiempos de cambio hacia una nueva década? sí, yo te diría que más que hacia una década, es hacia el siglo completo. Estamos por cumplir 200 años de la independencia. Pudiéramos decir que a nivel personal y familiar, gracias a Dios, estamos en una situación estable. Tal vez no hay preocupaciones, pero nos preocupa mucho la sociedad, nos preocupa mucho el país. Entonces, la actitud para un cambio de década va para un cambio de siglo. La actitud es que tenemos que retarnos a nosotros mismos. Tenemos que desafiarnos y decir, no podemos seguir a como estamos. Hoy tenemos que avanzar muchísimo más. Nuestras empresas tienen que avanzar más, pero no para tener una billetera repleta de dinero, sino para crear las fuentes de empleo que el país está necesitando. Pero tenemos que aspirar a construir un país mejor, a construir una mejor sociedad. Entonces, mi actitud personal, así, es de un guerrero, es de un gladiador. Y yo estoy convencido que esta guerra del coronavirus la vamos a ganar. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna actitud pasiva. Al contrario, tengo una actitud proactiva, una actitud de seguir adelante, tengo una actitud de pasión, no tengo miedo al coronavirus. Ya hice una cuarentena de 23 días, les cuento, por un viaje que hice a Perú. Me protejo, por supuesto que uso mi mascarilla, uso mi careta, hago el distanciamiento social, el lavado de manos y todo, sigo rigurosamente el protocolo de salud preventiva, porque soy responsable. Pero mi actitud es de combate. La mejor defensa es el ataque. Y cuando hablo de ataque, me refiero a que tenemos que tomar los retos de país, los retos de nación, como si fueran nuestros. Porque muchas veces reclamamos, es que el país no da oportunidades, es que el gobierno no hace tal cosa, es que los políticos no hacen tal cosa. Y pareciéramos toreros, como que siempre hacemos olé y olé y olé y no es conmigo. Entonces, nuestra actitud, mi actitud personal es siempre de ir adelante, nunca rendirme. Mi actitud es siempre positiva, proactiva, pensar para adelante. Y por supuesto, como somos humanos, tenemos que entender que hay problemas, pero tenemos que tener la voluntad de buscar siempre una solución. Todos los problemas tienen solución. Yo estoy convencido de que sí hay solución. Así que yo invito a todos los que nos están viendo y escuchando y que nos van a escuchar en la radio también en los próximos días, decirles que tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de vamos para adelante, una actitud de que le echamos más ganas. Hoy tenemos que trabajar más que antes. Y yo se los digo, yo siempre he tenido un ritmo de trabajo bastante intenso, inclusive a veces los fines de semana. Pero ahora que estamos la mayor parte de nuestro tiempo en casa, mis reuniones virtuales, vía Zoom u otras tecnologías, a veces inician a las 6 de la mañana porque tenemos que interactuar con gente de otros países y otros continentes. A veces estamos terminando 9 de la noche también, porque cuando son aquí las 9 de la noche, en Europa estamos ya a las 7 de la mañana aproximadamente, 6 de la mañana. Entonces, esa es mi actitud. Y primeramente Dios, espero tener la energía siempre de tener esa actitud hasta el último momento que Dios decida que vamos a estar acá para contribuir. Y eso a mí me ha servido mucho. Yo al día de hoy puedo decir que lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado. Claro que sí, y es realmente una situación no solo de poder escucharlo, Luis, sino
que se nota, y las personas que le han seguido a usted la trayectoria, que conocen de sus trabajos anteriores, de las tantas empresas que usted ha fundado y a las que les da seguimientos, se sabe de que usted es una persona que ha estado muy activa en todo este mundo de la empresarialidad y también apoyando desde diferentes puestos en instituciones gubernamentales en donde realmente cuando los funcionarios están comprometidos con el puesto no se descansa en ocasiones, se debe de trabajar y se debe de trabajar de más. Por ahí alguien me decía en una de las ocasiones que platicábamos cuando empezaba esta pandemia que no hay crisis que se resista a 14 horas de trabajo mínimas, ¿verdad? Y esa es una de las situaciones que consideramos real, porque también el no quedarnos, no solo el hecho de tener que quedarnos en casa, sino el no quedarnos de brazos cruzados, sino mantener la búsqueda de qué hacer para salir adelante, es lo que nos lleva a encontrar diferentes canales. Y como dicen por ahí, los buenos somos más y siempre nos encontramos en el camino, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer eso también y sobre todo generar las alianzas estratégicas, como bien lo mencionaba Luis, el tener contactos, por ejemplo, en Europa, en Sudamérica, en otros lugares de puntuales del mundo en donde no solo se puede hacer negocio, sino también se pueda generar presencia para el aporte, para el poder generar valor. Por ejemplo, yo estoy seguro que hoy en día, con lo que estamos haciendo de esta entrevista, hay mucha gente en diferentes lugares que va a poder escucharlo, que va a poder verlo y que quizás por ahí sea el punto de la inspiración para que nazca el día de mañana un nuevo emprendedor, ¿verdad? Correcto. Las crisis, decía Sun Tzu, y lo dice en El arte de la guerra, un libro que le recomiendo a todos que lo puedan leer, lo encuentran gratuitamente en la internet. Dice, las crisis son las mejores oportunidades para crear, para innovar, para emprender, para hacer el proyecto que siempre quisiste hacerlo y no lo has hecho. Hoy que hay crisis, hay que reconocerlo, hoy es el momento de sacar adelante ese proyecto. Winston Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial también, ustedes saben todo lo que sucedió, ya hace casi 90 años, un poco más, dijo, no hay mejor época que las crisis. Esta crisis de la Segunda Guerra Mundial es el mejor desafío que tenemos para sacar adelante al mundo. Y él sacó adelante a su país, Inglaterra. Y cuando vemos en toda la historia de la humanidad, cuando más desarrollo ha habido, cuando más crecimiento ha habido, es cuando hay crisis. Hoy, con esta crisis del coronavirus, por ejemplo, tenemos que reconocer que el coronavirus es real. El coronavirus mata. Esto es una gripe muy fuerte, la más fuerte de las gripes, y por lo tanto tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar la salud. Así que tenemos que reconocer que hay una crisis, pero también tenemos que saber que vamos a ganar esa guerra. Tenemos que saber que tenemos que perder el miedo y que lo económico es fundamental. Entonces, hay que entrarle a nuestros proyectos de emprendimiento, a nuestra empresarialidad. Hay que hacer inversiones, hay que crecer nuestras empresas. Esta es la peor crisis en los últimos 90 años. ¿Por qué? Porque hay una recesión económica, porque hay desempleo, porque hay extorsiones, porque hay ingobernabilidad. Pero recordemos que hay una crisis de la corrupción también. Hay una crisis política, donde la mayoría de la gente llega a un puesto para ver qué va a robar. Pero esta crisis representa una excelente oportunidad. Esta crisis representa que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Hoy tenemos que ser mejores personas, personas con valores. Hoy tenemos que tener un valor por la familia. Hoy tenemos que hacer un mayor liderazgo. Hoy tenemos que ser más solidarios. Tenemos que ser ciudadanos que aportemos mucho más al desarrollo de nuestras comunidades y a nuestros países. Hoy está la oportunidad de esta educación virtual que estamos teniendo. Hoy está la oportunidad de teletrabajo, de la tecnología de la información y de las comunicaciones.
Hoy está la oportunidad de hacer nuestro plan estratégico empresarial. Hoy está la oportunidad de revisar nuestros presupuestos, cómo bajar nuestros gastos, cómo bajar nuestros costos. Hoy está la oportunidad de entrar en la economía digital, en sacarle el jugo al Internet, en las capacitaciones del YouTube. Yo personalmente veo una gran oportunidad de trabajar ahora más estrechamente con Estados Unidos, con todo el continente americano. Yo visualizo que muchas inversiones de Estados Unidos que están en China van a regresar al continente americano. ¿A dónde van a regresar? A los países que nos pongamos las pilas. Entonces ahí hay una oportunidad. Yo visualizo el desarrollo del mundo está en el continente americano. América Latina ya no debe ser más el patio trasero de Estados Unidos. ¿Por qué se van nuestros hermanos migrantes? Se van porque son trabajadores y emprendedores, porque aspiran a un futuro mejor. Pero ¿qué pasa? Hay muchos problemas sociales, hay desintegración familiar, se pierden hogares. A veces los hijos no aprecian lo que sus padres están haciendo en Estados Unidos, que en lugar de ir a estudiar, de trabajar o de iniciar sus empresas, se gastan el dinero. Mis respetos para los hermanos migrantes, que son gente trabajadora y emprendedora, a quienes valoramos y reconocemos muy bien. Pero entonces, esta crisis que tenemos tiene que representar una gran oportunidad para nosotros en lo personal, en lo familiar y por supuesto para nuestros países para que salgamos adelante. Así que el mejor estímulo que podemos tener la gente que queremos salir adelante, que tenemos pasión por desarrollar algo positivo, que somos emprendedores y empresarios, la crisis es como esa adrenalina, es ese acicate que se necesita para salir adelante. Claro que sí, Luis, muy, muy buena y muy profunda la respuesta. Y yo creo que también debemos de pensar en algo acá y con lo que mencionaba el licenciado Luis. Quisiera que todas las personas que nos están viendo, que nos vean o nos escuchen más adelante, nos pongamos a pensar también en que esto tiene mucho que ver con esta ley de la perspectiva, cómo nosotros en realidad enfocamos las situaciones desde la calidad visual que nosotros tenemos en una función de futuro, ¿no? De la visión a futuro. Y es que hay personas que se pueden llegar a sentir en victoria a pesar de que se esté viviendo lo que se esté viviendo y otras que ya se sienten derrotadas desde el momento en el que dijeron hay coronavirus y vamos a estar en nuestra casa hasta que alguien diga que podemos salir, ya ahí ya habían personas derrotadas. ¿Y qué es en realidad la diferencia o cómo lo podemos interpretar? Ojo con esto, las personas que ya se sienten derrotadas o que se dieron por vencidas son las personas que dan menos de lo posible que podrían dar. No, no, incluso no dan lo que pueden, dan menos de lo que es su capacidad. Buscan siempre excusas, se sienten siempre cansados, abandonan el plan de juego en la primera oportunidad que se complica y lo más difícil de esta situación, buscan hacerle daño a otros, dejando la responsabilidad en cualquiera menos en ellos. Pero ojo con esto, acá está también la parte de las personas que son las victoriosas y pónganle mucha atención y ustedes se darán cuenta que es parte de lo que estaba mencionando el licenciado Velázquez y dice, cuando las personas se sienten victoriosas, se sacrifican para tener éxito. Hablaba el licenciado de tener que trabajar un poquito más y que iba a ser necesario. Buscan maneras de ganar. Hoy en día hay más oportunidades si nosotros lo queremos ver así. Se sienten vigorizados. Ustedes escucharon cuando el licenciado decía, yo me siento con energía todavía y cuando le hicieron la pregunta digo, no estoy pensando para 10 años, sino para todo el siglo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siguen el plan de juego y ayudan a otros miembros del equipo. Esto es algo muy importante, el poder ayudar a otros. En ocasiones nosotros pensamos que necesitamos tener en abundancia o que necesitamos tener demasiado que nos sobre, al punto que nos sobre para poder compartir. Y es todo lo contrario. Hay que aprender a dar desde la capacidad que tenemos para poder en realidad generar ese apoyo hacia otras personas. A todos quienes nos están escuchando, por favor, si tienen alguna pregunta que ustedes quisieran, el licenciado Velázquez les pudiera responder de primera mano y de forma directa, háganoslas llegar.
créanme que tener al licenciado en este tiempo de más de una hora ya para que lo puedan escuchar, para que ustedes incluso le puedan hacer llegar sus preguntas, no es de todos los días, entonces deberíamos de aprovechar este espacio que tenemos. Y acá me llegó una pregunta de, como siempre digo, de los seguidores tímidos. Me ponen en el Messenger por acá. ¿Qué piensa el licenciado Velázquez de la forma de inversión, si es que existe inversión del país como gobierno? Bueno, ¿Qué piensa el licenciado Velázquez de la inversión, si es que existe inversión de país desde Guatemala como gobierno? bueno, hay que tener claro que los gobiernos no crean empleos. Los gobiernos lo que hacen es gastarse el dinero de los que pagamos nuestros impuestos. Lo que el gobierno tiene que hacer es crear las condiciones para que los empresarios en lo privado hagamos las inversiones que el país necesita. Sin embargo, yo quisiera estar positivo de que ya pronto se debería presentar un plan de reactivación económica para que se den las inversiones, que haya un plan integral de reactivación económica para los próximos 100 años, que haya inversión en carreteras, en puertos y en aeropuertos. En este momento es muy poca la inversión que haya inversiones en zonas de desarrollo económico especiales, que haya inversión en proyectos productivos en las comunidades, inversiones en riegos en la agricultura, en encadenamientos productivos para los productores, que haya inversión en crear un gobierno digital, que hoy todos los trámites se reduzcan y los hagamos aquí a través del teléfono, que haya una transparencia total, que haya una gestión por resultados, que haya una inversión en fomento a MIPYMES y que haya una inversión en acceso al crédito. En este momento es insuficiente y tenemos que entrarle verdaderamente a que haya una inversión de calidad y por supuesto que esta inversión sea en relación a la reactivación económica que necesita el país para salir adelante. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias, Luis, por esa respuesta. No nos han hecho llegar otra pregunta por acá y les vuelvo a repetir, aprovechemos este espacio, aprovechemos el tiempo para que Luis nos pueda contestar, para que el licenciado Luis nos pueda contestar de primera mano. Y acá hay algo que es muy importante. Usted lo mencionaba ahorita, en muchas ocasiones algunas de las compañías transnacionales que han llegado a hacer evaluaciones a Guatemala se terminan yendo porque la infraestructura en carreteras para poder llegar a los puntos en los que ellos han querido, incluso en algunas ocasiones poner plantas de producción. Me imagino que usted mejor que nadie debe de conocer de algunas empresas, como por ejemplo alguna empresa grande de vehículos que quiso poner su planta en Escuintla y que no se le dieron las posibilidades y no se llegó a ningún acuerdo con ellos y se terminaron yendo. Lo hicieron porque en ese momento pues no existía una carretera adecuada, ¿no? Y después de la autopista, la carretera que sigue ya del municipio, del departamento, perdón, de Escuintla, pues hay varias áreas que ya no tienen las condiciones para que, por ejemplo, camiones con material pesado o con carga puedan circular de forma adecuada. Entonces, eso también es algo que perjudica de cierta forma al país, porque los inversionistas no encuentran una posición estable para poder generar ahí sus plantas de producción. La infraestructura es como el sistema nervioso en nosotros los humanos. Cuando un atleta está en excelentes condiciones, su sistema circulatorio, su sistema nervioso, todo funciona excelentemente. También pudiéramos hacer otra analogía. Es como el sistema circulatorio por donde pasa todo el torrente sanguíneo. Para que tengamos oxígeno en los dedos, en la mente, en todo nuestro cuerpo, tenemos que tener un buen sistema circulatorio. Y esa infraestructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en energía y en todos los sectores, lo necesita el país de forma urgente. Y para eso existe la ley de alianzas público-privadas. El Congreso de la República debe aprobar de urgencia nacional una modificación para que se puedan hacer
esas alianzas público-privadas del gobierno central, de mancomunidades de municipios o de municipios en lo individual. Porque la posición geográfica de Guatemala es incomparable. Tenemos una posición geográfica excelente, salida al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, que tenemos que aprovechar. Tenemos 366 microclimas, lagos, ríos, volcanes, gente trabajadora y emprendedora. Ahora imaginémonos el país con una infraestructura de calidad, una autopista que pase toda la litoral del Pacífico, otra autopista de 6 carriles que nos conecte Pacífico con Atlántico, con un tren interoceánico, ese corredor interoceánico, con centros logísticos. Imaginémonos esa carretera de la Franja Transversal del Norte que va desde Huehuetenango hasta el Océano Atlántico, de 4 carriles. Imaginémonos el anillo metropolitano por 8 departamentos por 40 municipios. Imaginemos 8 aeropuertos internacionales. Imaginemos 22 aeropuertos departamentales, 340 pistas de aterrizaje municipales. En fin, todo esto se debe de hacer con urgencia nacional. Pero ¿saben cómo? Aprobando la modificación a la ley para que venga la inversión privada y que no sea el gobierno el que gaste en esas obras, porque se pierde mucho tiempo, se endeuda y además genera corrupción. Entonces ahí es donde la infraestructura juega un papel muy importante. ¿Por qué Estados Unidos se desarrolla? ¿Por qué se desarrollan otros países? Muy sencillo, porque hay certeza jurídica, porque hay un buen clima de negocios, porque hay infraestructura y por supuesto también porque hay gente de lo privado que está invirtiendo. Así que somos muy positivos, Jonathan, y toda su audiencia, de que esta es la excelente etapa, esta es la crisis, el acicate que necesitábamos para accionar positivamente y generar los cambios que el país necesita. Claro que sí, y Luis Velázquez en su calidad de uno de los candidatos a presidenciables sabe realmente qué es lo que necesita el país para poder seguir creciendo y generar esa interacción de emprendimiento y accesibilidad para emprender dentro del país y también para que las personas de fuera vean Guatemala como un país en el que se puede invertir, que es muy importante también para que el país pueda salir adelante. Por acá Franco González nos hace llegar la pregunta, dice, muy buenas noches, muy buen tema. ¿Cómo se puede hacer una cita con el licenciado Velázquez para mostrarle un producto? ¿Está el licenciado Velázquez en apertura para invertir en productos o prototipos nuevos, ideas de los jóvenes? Muchas gracias por el interés, por supuesto que sí, no solo para nosotros, sino también para los puentes que podamos tenderles. Mis redes sociales son @LuisVelázquezQ, @LuisVelázquezQ en Facebook, en Twitter. También está nuestra página de internet, inversionyDesarrollo.net, inversionyDesarrollo.net. Está también nuestra página consuinter.com, y también nos pueden mandar al correo electrónico consuinter@gmail.com, consuinter@gmail.com. Ahí nos pueden enviar los proyectos que quieran presentar y por supuesto que nosotros analizaremos a la brevedad del caso y responderemos los correos que nos envíen. Y también nos pueden escribir también de forma directa ahí en el Twitter, ¿verdad? Que a través de la página fanpage también. Hoy estamos transmitiendo desde la página principal de Jonathan Lara y también estamos retransmitiendo en la página de su servidor Luis Velázquez y en la página de @inversionyDesarrollo.net. Muchas gracias, licenciado Luis. Por acá también nos dice Franco, ¿qué piensa el LIC de la economía informal y cómo podría volverse formal pagando impuestos? Y yo creo que este es un muy buen tema de discusión. Como dicen por ahí, nos llevaría un programa el poder hablar de esto, pero en, en, a modo de poder contestarle a Franco, ¿qué piensa Luis Velázquez acerca de la economía informal en Guatemala? Recordemos que la economía informal
ya anda alrededor de un 80% de la generación de Producto Interno Bruto. Cerca de un 80% de las personas están en la economía informal desempleados o subempleados. Es un monto, un porcentaje muy grande. Mi recomendación es que se debe formalizar a la brevedad posible. Se debe facilitar, primer punto, facilitar los trámites a través de la tecnología digital. Acá en el teléfono deberíamos de poder hacer una patente de comercio. Deberíamos de poder hacer todos los trámites de la SAT. Deberíamos de poder hacer todos los trámites que se necesiten. La formalización de una empresa con todos sus trámites debería estar en un máximo de 72 horas. Óigase bien, 72 horas. La economía informal tiene un gran potencial, pero también le cuesta conseguir financiamiento, le cuesta conseguir cómo entrar con proveedores, con clientes que ya tienen otro nivel y que exigen una formalización. Entonces, una empresa, vamos a dar un ejemplo concreto, una carnicería, seguramente a veces tienen 15, 20 años de estar trabajando, pero han trabajado en la informalidad. ¿Cómo podemos pedirle a un carnicero que empieza su jornada a las 3 de la mañana y está terminando a las 3 de la tarde, que se vaya a parar a la SAT, que vaya al registro mercantil, que vaya al registro de marcas y todo eso, y que pierda días haciendo una fila para poder formalizar la empresa? ¿Lo harían ustedes que me están escuchando? La respuesta es no. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que facilitar, óigase bien, facilitar. Y ahora que estamos en una crisis económica, es urgente, triple A, la digitalización del gobierno para que todos los trámites que la gente que está en la economía informal necesita hacer para formalizar su empresa, lo haga desde su casa, lo haga desde su teléfono inteligente para poderle facilitar. Una vez esta gente que está en la informalidad vaya formalizando su negocio, ¿qué beneficios va a tener? Va a tener acceso al crédito en condiciones más razonables. Va a poder hacer registro de su maquinaria y su equipo y de sus herramientas en el registro de garantías mobiliarias. Va a poder entrar a otro segmento de mercado que hoy no puede porque no tiene facturas, porque no tiene una patente de comercio. Va a poder registrar sus marcas, porque para vender ciertos productos o servicios se necesita una marca, pero para que pueda hacer el registro de su marca, tiene que hacer la formalización. Va a poder registrar sus derechos de autor sobre alguna obra, sobre alguna pieza, sobre algún diseño. Va a poder obtener una patente sobre alguna invención. Va a poder tener una identidad. Entonces, para hacer un ejemplo muy sencillo, una empresa que hoy está en la informalidad es como una persona que no tiene su DPI, como una persona que no tiene su ID en Estados Unidos. No existe, es anónimo. Entonces, yo creo que aquí hay responsabilidad de las dos vías. Si yo estoy en una empresa informal, debo buscar cómo formalizar mi operación, pero también el gobierno tiene la responsabilidad de hacer un gobierno digital que facilite y que desde la computadora que tenemos en la mano, el teléfono digital, se puedan hacer todas las operaciones. Veamos cómo está el sistema financiero. Hoy, casi todos los bancos, sin excepción, todas las operaciones los podemos hacer 24 horas al día, 7 días a la semana, a través del teléfono. Así es como tiene que entender el gobierno para facilitar la formalización de forma urgente. Muchas gracias por esa respuesta, licenciado Velázquez. Y sí, la verdad es de que ahora que decía Franco de que ahora con el COVID ha visto que la mayoría está sacando el emprendedor que lleva interno. Y sí es cierto, pero también hay que tomar en cuenta algo. Como bien lo decía el licenciado Luis, y era es parte de este tema, es inversión. Yo ya invertí en un emprendimiento y lo tengo ahí como un negocio pequeño, por así decirlo,
pero para desarrollarlo lo tengo que formalizar. Porque en cualquier momento, por ejemplo, la historia que nos comentaba el licenciado Velázquez de este señor que hoy tiene 12 restaurantes ya montados gracias a que empezó con una carreta de tacos. La situación para que alguien tenga ya 12 restaurantes ya debe estar formalizado, porque si no en cualquier Total. momento se corre el riesgo también. Y esto es algo que debemos de entender los emprendedores y más cuando estamos trabajando en economía informal. Estamos invirtiendo y no vamos a desarrollarnos si no fuimos a sacar un permiso, por ejemplo, aunque sea para estar en la esquina en la que vamos a vender, porque la municipalidad tiene que dar un permiso. Si no tenemos ya de alguna u otra forma algún documento para darle a las personas cuando vayan a gastar, porque incluso hasta eso, yo recuerdo que a nosotros le comprábamos tacos también ahí en la 42 calle de la avenida Petapa a un vendedor de lo que conocemos como los chucos allá en Guatemala, que son la versión de hot dogs acá en Estados Unidos. Y realmente nos sorprendía porque todos lo conocían por el chino, pero el chino tenía sus facturas del 5%. Y lo tenía porque en esa calle de la 42, calle de la avenida Petapa, hay muchas empresas. Entonces se juntaban los grupitos de las empresas y le decían, chino, ¿tenés factura? Y él lograba vender porque daba factura. Y le vendía a muchas personas de las que salían ahí a trabajar. Entonces, esto es interesante también, el que nosotros nos demos cuenta de que eso es lo que realmente nos permite crecer. Luego, cuando nosotros platicábamos con el chino, él ya tenía también otra en la 32 calle, porque era una calle estratégica y hasta eso, el desarrollo le permitía a él ingeniarse en dónde era un buen punto para poner su próxima carreta y seguir con esa mecánica de dar su factura y que le permitiera con esto seguir creciendo y ser conocido por otras personas. Y ahí es en donde va que nosotros pasamos de esa economía informal que en ocasiones no nos permite crecer. ¿Por qué? Porque estando en la economía informal, las empresas formales no pueden hacer negocios conmigo, aunque tenga un buen producto o aunque tenga un buen servicio, ¿verdad, licenciado Luis? ¿Es correcto? Sí, la informalidad eh, impide el crecimiento de las empresas. La informalidad les permite accesar a clientes más grandes. La informalidad les perjudica y por eso es que se mantienen y a veces no crecen, están en riesgo porque obviamente no están dando factura, están en riesgo porque no pueden tener acceso al sistema financiero, al seguro social. Así que formalizarse es una buena decisión. Eso sería un cambio muy importante, pero también ratifico, ahí es donde el gobierno tiene que tener la estrategia digital para facilitar toda esa tramitología y que se pueda hacer 24 horas al día, 365 días a la semana. Y eso daría una velocidad increíble. Y ahora que estamos hablando del gobierno digital, Jonathan, hoy en la tarde tuve una videoconferencia a Chile y acá con algunas personas de Guatemala también, donde me decían que la primera semana de septiembre se va a llevar a cabo el evento virtual IoT, Technology, Internet de las Cosas, tecnología, la innovación de ese Internet de las Cosas, más allá del Internet de las Cosas en el hogar, el Internet de las Cosas en las empresas, el Internet de las Cosas en una ciudad, el Internet de las Cosas en un país. ¿Por qué hablo de esto? Porque la tecnología hoy nos da sin fin, pero un sinfín de ventajas. Hoy, por ejemplo, Jonathan está en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Yo estoy en Guatemala, pero esto está enlazado a través de la plataforma Zoom con Facebook y personas que nos están viendo en Brasil, en Europa, en muchísimos lugares. Y este programa queda grabado y después lo van a pasar en una radio en unas semanas. Entonces, esto que nosotros estamos pudiendo hacer ahora, gracias a la tecnología, es lo que hay que hacer con la empresa, con los negocios, con la economía, dar esa versatilidad para que las empresas se puedan formalizar. Supongamos que Jonathan hubiera tenido complicación de horario. Jonathan hubiera podido decirme ayer, tengo un problema
grabemos el programa a la 1 de la mañana. Y lo grabamos a la 1 de la mañana. No hay problema. Y queda grabado y queda listo en la internet para publicarse de inmediato. Y lo puede ver una persona desde cualquier lugar del mundo. Es como hoy, si necesito hacer un depósito, hacer una transferencia o cualquier tipo de operación financiera, lo puedo hacer desde mi celular con un banco de Estados Unidos, un banco de China, un banco de Guatemala. Esa es la tecnología que necesitamos para la formalización de los emprendedores, Jonathan. Así que, excelente pregunta la que hizo la persona. Hace un momento pudiéramos hablar de ese tema 3 horas, si quiere, de la economía informal, pero dejémoslo en pocas acciones. Uno, la voluntad de los empresarios que están en la economía informal de formalizarse para obtener los beneficios. Dos, la voluntad y las acciones de parte del gobierno para hacer esa plataforma digital que signifique el actuar de las empresas 7x24. Y tres, que entremos a esa era de la tecnología para llevar los beneficios que esto tiene, tanto a nivel personal como empresarial y de país. Claro que sí, licenciado Luis. Y no me queda más que darle las gracias. Yo creo que ya vamos llegando en el horario que teníamos pactado. Yo sé que usted tiene ahí ya bastantes actividades programadas también. Yo creo que incluso ya nos estamos robando algunos minutos de su próxima reunión. Pero de verdad, licenciado Luis, muchas gracias por este espacio. Espero que las personas que puedan, que lo escucharon y las que puedan tener a bien el escucharlo más adelante se puedan comunicar con usted si tienen alguna duda o alguna inquietud directa. Y esto es algo interesante y cabe mencionar, lo dicen por ahí, que honor a quien honor merece. El licenciado Velázquez, aparte de pues estar tan ocupado y de tener tantos compromisos, nos dio esta entrevista, pero créanme, así como fue accesible con mi persona, él es accesible con cualquier persona que se acerque y que quiera plantearle alguna situación. Y eso también pues se valora, licenciado. Muchas gracias de verdad nuevamente y espero que le siga yendo bien como hasta ahora en todos los proyectos que tiene planificados. Jonathan, muchas gracias por haberte tomado el tiempo y querer entrevistarme. Ha sido un gusto compartir contigo en este foro. Muchas gracias a nuestros hermanos migrantes, a la audiencia nacional e internacional que nos ha seguido también. Ratificar nuestras coordenadas. Pueden ver 635 programas al aire en www.inversionyDesarrollo.net, inversionyDesarrollo.net. Ahí hay 635 programas que hemos grabado a lo largo de 12 años. También está mi fanpage, @LuisVelázquezQ, @LuisVelázquezQ, y también @InversiónYDesar, con una R, @InversiónYDesar. Y el correo electrónico consuinter@gmail.com, consuinter@gmail.com. Y para finalizar, decirles que esta crisis la vamos a sacar adelante, que vamos a ganar la guerra contra el coronavirus. No tengamos miedo. Esa palabra miedo hay que sacarla del diccionario virtual, del diccionario mental. Hoy esta crisis representa la mayor oportunidad. Estamos viviendo un tiempo difícil, el tiempo más complicado en los últimos 90 años. Hay una recesión económica, estamos claros. El coronavirus es real, el coronavirus mata. Dicen algunos expertos que probablemente ya anda en el ambiente en todo el mundo. Entonces sigamos todos los protocolos de salud preventiva de una forma responsable. Veo a personas que usan hasta 2 mascarillas y su careta y todo eso. Y qué bien, porque nos tenemos que proteger. Pero hay que entrarle al tema económico hoy. Y seguramente tus proyectos de emprendimiento, de empresarialidad, van a salir adelante. Yo estoy convencido que así va a ser. Y para finalizar, decirles que tenemos que ser mejores personas. Tenemos que ser calidad de gente. Tenemos que poner en práctica los valores de respeto, responsabilidad, de honestidad, de servir al prójimo, de hacer las cosas con verdadera pasión. Hoy tenemos que ser más solidarios.
Y hoy que nos acostemos, tenemos que ir con la convicción de que un futuro mejor es posible construirlo, pero el futuro inicia hoy, precisamente hoy. Así que tomemos todas las acciones que debamos de tomar para construir el futuro que queremos y desde ya pensar en los próximos 100 años. Ese es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Jonathan. Y le damos también gracias a Dios por tener esa oportunidad de llegar a tu audiencia con nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, en Guatemala y muchos lugares. Y sé que pronto vas a hacer el anuncio de que esta entrevista también la vas a transmitir en Radio Mixco. Muchas gracias. Así es, don Luis. Lo más seguro es que el viernes 31 de julio esté transmitiéndose en el programa de Radio Mixco, pero antes de esto, decirles a todos, estén ahí pendientes, vamos a tener nuevas entrevistas. El día de mañana yo voy a estar como entrevistado en otro lugar y también lo vamos a estar transmitiendo acá. Y de verdad, muchas gracias a todos por su tiempo, por compartir y por estar ahí haciendo sus comentarios. Es muy importante para nosotros su interacción. Y licenciado Luis, de verdad, muchas gracias y hasta la próxima porque esperamos tener una nueva entrega ahí con usted. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego, Jonathan. Saludos hasta Los Ángeles. Nos vemos.